Hola amigos de YouTube y suscríbete porque si no no te dejo dormir. Ahora van a ver las historias más terroríficas top 5 empecemos. Número 1 La historia de Mary Rose. Esta historia se centra en un pequeño poblado del sur, más cercanamente, de una cabaña en donde vivían Charles John Rose y su familia, su hijo Frank Rose y su esposa Mary Janice Rose. Mary Rose sufría de esquizofrenia, por lo tanto permanecía encerrada en su habitación, mientras que Charles y Frank llevaban comida desde el pueblo. Un martes 13, bien apodado Día de la Mala Suerte, había comenzado como un día normal. Charles se despertaba a las 6:30 am a desayunar y luego despertó a su hijo para cortar leña. Todo era normal, hasta que Charles escuchó gritos provenientes de su casa. Inmediatamente regresó y cuando entró, se veían huellas por el suelo, lo que le extrañaba al ver que eran de las botas que él llevaba puestas en ese instante, pero eso no le dio mucha importancia. Al subir a la habitación de Mary, ella estaba colgada del techo, ya muerta, y había arañazos en las paredes. Pero lo más extraño fue una rosa manchada de sangre que estaba debajo del cadáver de Mary. La policía ha llegado a la cabaña pero lo único que le pudieron comunicar al perturbado de Charles es que su esposa se suicidó. Él no les creyó porque, según él, había escuchado los gritos de Mary así que, por lo tanto, se habría tratado de un homicidio. Aunque al no haber pruebas confirmaron su suicidio. Número 2. La casa abandonada. En un pueblo de la Comunidad Valenciana ocurrieron estos hechos cuya noticia llegó hasta el periódico. A mí me lo contó alguien del mismo pueblo. 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa abandonada en mitad de tierras de huerta con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comenzaron, y como en cada sesión que se precie, uno de ellos, el portavoz, hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dinos quién es y se irá. El vaso indicó 2 nombres, los dueños de los nombres se miraron sorprendidos y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando. Ya se verían más tarde. Dejaron a los otros 3 con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los 3 chicos que se habían quedado en la sesión espiritista. Número 3. Visiones y premoniciones. Esta historia la vivieron Marjorie Tillotson y su hija Ellen, de 26 años. Ellen vivía en un edificio de apartamentos al otro lado de la calle donde vivía Marjorie. Una noche, Ellen dormía profundamente cuando se despertó al escuchar fuertes voces. Era su madre que gritaba: Ellen, ¿estás ahí? Déjame entrar. Ellen se dirigió a la puerta y al abrir se encontró con su madre nerviosa. Marjorie quería saber por qué Ellen había llamado a su puerta unos minutos antes. Ellen miró a su madre estupefacta. Ella no había salido, no había ido a casa de su madre, no había llamado a su puerta. Es más, se había acostado a las 11 de la noche y no despertó a ese momento. Marjorie, alarmada, le dijo que aquello no era posible porque ella le había visto y había hablado con ella. Es más, según Marjorie, Ellen le dijo que fuera inmediatamente a su casa sin hacer preguntas. Entonces un estruendo las dejó atónitas y madre e hija corrieron para asomarse por la ventana. En la acera de enfrente, había un escape de gas y como consecuencia había provocado una explosión en el edificio donde vivía Marjorie. Si en el primer caso Marjorie salvó la vida, aquí de nuevo hay un caso de premonición que, será mejor que veáis la historia. El 20 de octubre de 1966, una niña galesa de 9 años llamada Eril May Jones, le dijo a su mamá que había soñado que iba a la escuela y al llegar vio que el edificio desaparecía, que una cosa negra la había aplastado. Al día siguiente fue a la escuela como de costumbre y medio millón de toneladas de carbón de desecho se deslizaron sobre el pueblo minero matando a 139 personas, la mayoría niños, y entre ellos Eril.
Número 4. La venganza de Carmen después de la muerte. En 1933 enterraron a una bella joven de solo 20 años llamada Carmen en un cementerio de Ávila, España. La joven, según decían, había muerto en extrañas circunstancias. No se conocía el motivo de su fallecimiento, pero en el pueblo se rumoreaba que había sido su propia hermana mayor, Ángela, la que la había asesinado. Ángela era todo lo contrario a Carmen. Tenía un carácter totalmente distinto, antipático, y además no era bella como Carmen. Parecía constatada la envidia que Ángela tenía por su propia hermana, así que el rumor parecía un hecho más que probable. Y ocurrió que desde el fallecimiento de Carmen, Ángela no volvió a descansar. Se cuenta que el espíritu de Carmen la persiguió implacable en todo momento del día y de la noche, acosándola con aire vengativo, recriminándole su fatal acto, el asesinato del que había sido víctima por su propia hermana. Al parecer, Ángela era la única que podía oír a su hermana, la sentía en su propia cabeza, y cada palabra pronunciada por el espíritu, le retumbaba en el cerebro produciéndole más ansiedad y más pánico. Desesperada por aquel tormento, Ángela enloqueció y se ahorcó en un árbol a los 10 meses de enterrar a su hermana. Número 5. El hombre en el bosque. Cuando era pequeña, esta chica a la que le ocurrió la historia y su hermano, 2 años menor, solían quedarse solos en su casona familiar mientras sus padres trabajaban. Vivían en el campo, en una casa grande, y uno de esos días decidieron salir a jugar fuera y terminaron paseando por el bosque, al norte del pueblo de donde vivían. Un día ambos niños vieron a un hombre sentado en una piedra. En lugar de tener miedo, la curiosidad les hizo acercarse. Aquel hombre era un anciano que vestía una túnica larga y blanca, igual que su larga barba, que le llegaba hasta el pecho. El hombre les vio y les hizo un ademán para que se acercaran. Los niños, confiados, se acercaron al extraño, y curiosamente se sintieron muy a gusto desde el primer momento, como si transmitiera su propia paz. Sin hablar, el anciano con pinta de profeta, alzó las manos y con gesto de preocupación las posó sobre la frente del pequeño, el hermano menor, de 6 años. Cerró los ojos y murmuró algo que ninguno de los dos niños pudo entender. Después se alejó de los niños y desapareció en el bosque. Al día siguiente aquel hombre fue encontrado muerto por causas naturales bajo un árbol. Muchas gracias, solo les pido que le des like y te suscribas porque si no te pasara unas de estas historias y no los dejara dormir.